Un saludo para todos los oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Quien Me Inspira. Hoy estamos en un estudio diferente, estamos grabando en las instalaciones de Vida Delta. Queremos agradecer brindarnos este espacio para grabar nuestro podcast y tenemos un invitado muy especial. Juli, bienvenido a Quien Me Inspira, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Dani, feliz de estar aquí contigo. Creo que era muy necesario pegarnos una conversadita. Así es, Juli. Contarles que hoy, digamos como que les tenemos una invitación especial por la cual también Juli nos está acompañando, pero más adelante les vamos a ir contando de qué se trata. Y pues para empezar, Juli, cuéntanos un poquito de ti, como para que la gente entre en contexto. Cuéntanos un poquito de tu proyecto Diálogos y Saber, que las personas pues conozcan un poco de todo lo que haces generalmente. Ok, bueno, Diálogos y Saber, digamos siendo muy puntual en lo que es como producto, es una revista digital de divulgación filosófica y científica que busca pues realizar unos procesos de diálogos a través de estos medios contemporáneos que tenemos, que son tanto las redes sociales como el internet como tal, como herramienta de conectividad, y pues buscar generar unos espacios donde tanto los jóvenes como todo el público en general pueda acceder de manera gratuita pues a contenidos que les resulten interesantes o que puedan contribuir a unos procesos de reflexión personal o de aprendizaje de temas puntuales. Dado pues que generalmente los sitios especializados en publicaciones o en compartir información relevante o académica generalmente son sitios pagos, entonces pues parte de un proceso de vida que de pronto ahorita vamos a estar hablando de ello, surge como esta intención de generar unos aportes de divulgación de manera gratuita, y no solamente a través de la publicación de textos como tal, sino que también se generan unos espacios de conversación. Hoy en día le llaman podcast, que me parece súper que se han casi que institucionalizado en la normalidad, digamos, mediática. Sí, así Justamente hace poco hablaba con un señor de cierta edad ya, y hablamos sobre algunos proyectos de medios de comunicación alternativos. Uh-huh. Y pues digamos que cuando se hablaba en aquella época de medios de comunicación alternativos, solamente era como caracterizar dentro de este esquema las emisoras comunitarias, ¿cierto? Y todo aquello pues que no era institucional, o sea, las emisoras que eran institucionales o los canales de televisión, era lo no alternativo. Claro. Pero ahorita pareciera que incluso lo alternativo resulta siendo la radio tradicional y la televisión tradicional, y lo común es precisamente lo que antes llamábamos alternativo y que ahora es comunitario. O sea, los podcasts, las redes sociales, digamos el uso de todas las tecnologías como medios de conectividad y comunicación. Y esto me pareció bien interesante como paradigma de la época, porque finalmente pues nos aportan, digamos, muchas más herramientas y mucha más información en el medio, colocando también una problemática, y es cómo filtrar esta información y cómo seleccionar cuál de ellas es útil o relevante. Claro. ¿No? Una especie también como de democratización, ¿no?, de la información, que es básicamente lo que plantea pues el internet en sus inicios, porque pues finalmente se crea también con el propósito de compartir información científica, ¿cierto?, de una manera que se pudiera compartir, digamos, desde una investigación desde una parte, desde una punta del mundo hasta la otra, y que pudiera ser pues de una manera de fácil acceso. Entonces eso que dices es muy interesante, Juli, y me gustaría un poquito que le contaras como a las personas que nos están escuchando, cuéntanos del Juli chiquito, porque es que a mí siempre me gusta preguntarle eso como a las personas pues que nos acompañan, porque yo tengo como esa idea, pero no sé, tú me cuentas si tú la compartes, y es que uno cuando está pequeño empieza a ver como que uno tiene unas inquietudes, que uno tiene ciertos intereses que lo van llevando más adelante como a construir un camino, ¿cierto? Como con base a lo que uno empieza a desarrollar en la vida adulta. Entonces cuéntanos cómo era ese Juli de chiquito, y qué de pronto relación tenías con los temas que hoy te interesan, con lo que hoy haces, qué cosas ves, qué hacías de pequeño. Bueno,
Pues yo creo que yo he tenido como en la niñez dos impresiones del mundo muy marcadas Ujú. y ha sido una como de mi familia, Sí, digamos que un contexto muy amoroso, lleno de valores, de protección, de enseñanzas. ok. Y pues a través de mi padre y de mi madre que siempre como que la estuvieron dando toda por enseñarnos cómo salir adelante. Pues yo vengo de una familia en aquella época de escasos recursos y entonces salía con mi papá a vender fruta o a rebuscarla en la calle, ¿cierto? Trabajando en construcción o trabajando en restaurantes, etcétera. Entonces desde muy pequeño como que muy adherido al valor del trabajo y pues desde esa situación también conociendo como una realidad de la vida muy poco ideal, ¿cierto? Muy poco elevada en términos digamos, de algún tipo de burbuja en el que uno puede estar aislado de la existencia o de la realidad y no la conoce. Digamos que yo desde muy pequeño la conozco tal y como es en la mayoría de espacios. Y el otro aspecto era entonces en la escuela, donde claro, precisamente porque a veces entonces el uniforme estaba roto o porque el uniforme me quedaba pequeño, porque entonces eran donados de otros compañeritos, me donaban el uniforme, pues porque no teníamos para comprarlo, entonces me quedaba cortica la sudadera o así. Y me hacían mucho bullying, me molestaban bastante, entonces como que desde muy pequeño yo sentía un tipo de superficialidad en el pensamiento de los niños, o sea, y a pesar de que yo también era un niño, yo decía como yo no le veo ningún sentido a lo que dicen o hacen estos niños. Las prácticas que hacían, las cosas que hablaban, como que todo me parecía tan bobo, tan inútil. O sea, Y no te sentías en que encajaras en eso. yo pienso que era como algún tipo de mecanismo inconsciente de supervivencia, como para no sentirme mal porque ellos de pronto me molestaban, entonces ahí de alguna forma uno trataba de alivianar el peso social dándose autorrelatos, ¿cierto? Ok. Yo lo veo de esa forma hoy en día. Entonces, bueno, finalmente terminé como protegiéndome en la biblioteca, ¿cierto? Porque era como el espacio donde los otros niños nunca llegaban. Y pues ahí, digamos, en la biblioteca empecé a cogerle un amor muy grande a los libros, porque pues finalmente era como un espacio tranquilo donde podía estar en silencio. Siempre me ha gustado mucho el silencio. Y aún así, pues también empecé a hacerme mis amigos, ¿cierto? Mis compañeros y digamos que poco a poco le fui como agarrando mucho la alegría al tema de compartir ciertos espacios con determinadas personas, pero siempre con la incomodidad de que no entendía por qué algunas personas hacen cosas que no tienen ningún sentido o no lo tenían para mí por lo menos, ¿cierto? Ok. Eh, por ejemplo, que le dañaban el maletín a un compañerito o que le hacían una Claro. broma y le echaban pegamento. Y yo decía, yo no entiendo por qué hacen eso. O sea, por qué le tienen que hacer maldades a otra persona si la otra persona no les está haciendo nada. Yo nunca le he encontrado ningún sentido a eso y creo que nunca lo voy a hacer. Entonces, claro, eso hace que uno sea un raro y Claro, como sí. que este man tan bobo, entonces como que de alguna forma lo dejamos a un lado. Entonces siento que desde pequeño tuve como un malestar respecto a las condiciones de comportamiento y de pensamiento como de mi entorno social, pero siempre en el hogar encontraba todo lo que era completamente contrario. Ok, Respeto, qué bonito. valores, disciplina. Entonces digamos que siempre esa dicotomía Contraste. y ese contraste pues me permitió justamente ir construyendo una narrativa de la cual yo me adhería más a una forma de existencia que a otra, ¿cierto? Ya cuando estaba más grandecito, como por los lados de estar pronto a grabarme el bachillerato y esto, entonces pues seguía trabajando, en esa época trabajaba en un restaurante, también llegué a trabajar Sí. construcción por esos días. Y luego entré a estudiar al SENA, Ujú. claramente porque pues no tenía dinero para la universidad. Entonces entré a estudiar al SENA y fue muy curioso porque
pues tenía que entrar a estudiar cualquier cosa porque yo decía, yo necesito estudiar, ¿cierto? Y a lo primero que me inscribí, que encontré ahí, era una cosa de mesa y bar para ser barman. Ah, ok. ¿Y cómo le parece que no pasé? Esa vaina se cayó, esa convocatoria. Yo no sé qué pasó. El caso es que nunca volví a saber nada de eso. Y como a los 3 meses abrieron como ya las convocatorias de los técnicos y entré a estudiar administración. Ok. Y fue muy bacano en ese momento porque sentía, bueno, claro, como ya me había, digamos, refugiado en las bibliotecas y esto, entonces Claro. tenía una pulsión a saber de todo siempre, ¿cierto? Y entonces encontraba un tema y quería indagar más sobre este, pero encontraba otro, entonces era como que quería saber de todo el tiempo. Y en administración, cuando entro a estudiar al SENA una tecnología en administración de empresas, me pareció bien bonito porque sentía que me enseñaban de todo un poquito. Entonces, Ah, qué ay, venga, le bien. enseñamos un poquito de economía, le enseñamos un poquito de contabilidad, un poquito de talento humano, un poquito de mercadeo, un poquito de marketing. Entonces yo decía, uy, como qué chévere, como tocan varios temas. Claro. Y pues por ahí fue como cuando empecé a conectarme con las ciencias administrativas. Ya posteriormente salí pues del SENA, salí con una pasantía en empresas públicas de Armenia, luego terminé trabajando ahí ya contratado con un sueldo un tiempo y dije, no, pues yo tengo que seguir la carrera profesional porque esto está como chévere. Claro, como que sentiste que estaba bien para ti. Exacto. Entonces, claro, cuando entré a hacer la carrera, pues me empezó a ir muy bien porque ya tenía los conocimientos previos, Claro. ¿cierto? Igual ya estaba más grandecito, tenía como 19 años. Y pues ya uno entra con, además de que toda la vida había trabajado, de que ya trabajaba también, entonces entra uno ya como con otra perspectiva a la universidad y está muy bien. Eh, Como y más enfocado, pues. claro, entonces digamos que académicamente me iba súper bien y eso hizo que los compañeritos de alguna forma como que consideraran uno una figura, De digamos, respeto. sí, de respeto y de, digamos, como una figura a la cual se pueden adherir para algún proceso. Y pues desde ahí digamos que fui elegido como representante de los estudiantes de esa facultad. Y luego estuvimos en procesos de representante a ser de representante de la universidad. Y bueno, entonces empezaron a dar una cantidad de procesos, por decirlo así, democráticos, donde pues pasé como de ser el rechazado, el que dejaban a un lado, a ser el que de alguna forma respetaban por lo que sabían. Entonces como que esa misma herramienta o ese refugio que fueron los libros para mí, que en la escuela hacía que me rechazaran, ya en la universidad era como que todo el mundo quería estar al lado mío para preguntarme cosas, para que les ayudara con un trabajo, entonces como que justo eso era lo que me permitía socializar posteriormente. Oh, qué bien. Entonces eso me gustó mucho eh, y terminé por allá participando en unas elecciones populares, en unas elecciones democráticas al Consejo de Armenia. Saqué como 1000 votos por Qué allá bien, con el Juli. apoyo de los estudiantes. Entonces fue bien, bien Sí. interesante ese proceso. Y a partir de allí, bueno, y pues digamos que de los trabajos y de los saberes que uno demostraba que tenía, los profesores también empezaron a recomendarme con algunas empresas. Ahí empiezo entonces a hacer consultoría empresarial, que Qué básicamente era interesante. como entrar y hacer una revisión general de todos los instrumentos, procesos y mecanismos que desarrollan las empresas y pues tratar de determinar qué es lo que está fallando y cómo puede mejorarse, ¿cierto? A través de un instrumento que se llama plan de mejoramiento. Entonces se desarrollan estrategias, planes y programas para que la empresa pueda realizarlos paulatinamente y llegar a una situación que deseara. Y resulta que empecé a trabajar con eso, empecé también a trabajar con la alcaldía de Armenia, entonces bueno, ya como que empezó a cambiar el paradigma de vida, yo ni siquiera me había graduado de la universidad, pues ya cuando me gradué inmediatamente ajusté, o sea, inmediatamente enganché con especialización y maestría, especialización en gerencia y maestría en sistemas de gestión. Luego posterior hice una segunda maestría en prospectiva estratégica.
y empecé a trabajar y a hacerlo de muy buena manera, esta labor de consultoría, también trabajando en instrumentos de planificación territorial con las entidades públicas. Y básicamente mi trabajo siempre fue planificar y determinar estrategias para corregir posibles desvíos en esas formas de planificación y que las empresas y las entidades pudieran llegar a, digamos, a las situaciones que esperaran. Ok. Hubo un tiempo que eso se me empezó a convertir en una labor muy sencilla. eh, entonces iba y realizaba los instrumentos de planificación o iba y hacía las consultorías, y me pagaban y estaba súper bien porque pues ya no estaba como en esa escasez, ¿cierto? Pero mi inquietud intelectual Te mm, exigía me exigía más. demasiado más, o sea, como que esto está bien, me pagan, puedo vivir, pero es que yo no vivo para trabajar y devengar un sueldo, yo siento que yo Mm, vivo para aprender, o sea, esa era la chispa y la pulsión que yo tenía desde pequeño, claro. como, a ver, como aquel que siente que vive para hacer un deporte, ¿cierto? Para Sí, jugar sí, sí. fútbol, aquel que siente que vive para cantar, O sea, tú ahí etcétera. encontraste una pasión. Exacto, a mí mi pulsión siempre me llamaba a estar aprendiendo, entonces estar haciendo casi que un acto repetitivo todos los días, pues uno no me estimulaba lo suficiente y dos, yo sentía que, digamos, me sentía moralmente mal porque yo sentía que esa revisión y esa propuesta eh, era algo muy sencillo y la Ok, podría hacer cualquier persona y pues ignorando que yo ya me había formado muchísimo sobre claro, eso, para eso. pero yo decía, esto está muy sencillo y cobrar por eso me parece moralmente incorrecto. Claro, porque igual mi objetivo de vida nunca ha estado como ligado al dinero, entonces yo como que, ¿por qué me pagan muy buen dinero por hacer eso? Y digamos que a partir de allí, pues siempre he estado como interesado en el comportamiento de las personas, en la estructura de las sociedades y pues que eso se replica casi que fractalmente en las estructuras pequeñas, como Claro. en las En las estructuras organizaciones. familiares y en las estructuras de las empresas, ¿cierto? Entonces digamos que siempre interesado en esa comprensión, haciendo las consultorías, trabajando en el sector público también. eh, Dije, bueno, hubo un momento que yo creo que fue fundamental para el cambio de paradigma y es que empecé a trabajar de Claro. profesor universitario. Y trabajando de profesor universitario me di cuenta que enseñarle a los muchachos de la universidad era un rollo completamente distinto a todo lo que había traído hasta aquí porque traían preguntas auténticas, Ok, qué ¿cierto? interesante. Entonces, Ahí, profe, ahí, ahí te voy a hacer un paréntesis. ¿Tienes ajá. alguna pregunta que te haya marcado, que tú digas como, pues pucha, ese momento fue como, o sea, clave también en tu vida? Uy, muchas, pero podría colocar un ejemplo justamente de un estudiante de gobierno y relaciones internacionales que ahora, hoy en día, está estudiando filosofía. Ah, qué curioso. Entonces tuvimos una charla una vez y me decía que estudiaba lo que estudiaba y que estaba bien, pero que sentía que estaba cumpliendo un personaje que le habían pasado libreteado. Ah, ok, ok. La forma de vestirse, la carrera que escogió, que sentía que todo estaba bien, pero que a veces sentía que ese no era él. Entonces yo recuerdo mucho ese día, estábamos ahí charlando con más estudiantes y yo les decía, finalmente la vida es construir la narración propia, escribir nuestro propio libreto, ¿cierto? Hacer nuestro propio personaje y actuarlo tal como nosotros mismos nos lo narramos, no actuar la narrativa de otro. Claro, sí, sí, sí. Y yo recuerdo mucho ese día porque a partir de ahí yo también quedé cavilando y yo dije, este no es el personaje que soy, un personaje netamente empresarial, económico, administrativo, porque la intención mía y la curiosidad mía siempre había sido es por qué nos comportamos como nos comportamos, ¿cierto? Como muy desde el ser, ¿no? O sea, Sí, también como quién soy, ¿no? O claro, el sea, ser es una vaina supremamente compleja y una pregunta muy difícil de sí, contestar, pero sí,
Sí. tiene mucho que ver. Claro que sí. Empiezo entonces a hacerme una formación en psicoanálisis Ok. con Academia Arte en Argentina. Qué chévere, súper. Posteriormente digo, voy a entrar a estudiar filosofía, hacerlo bien, de cero. Entonces entro a la Universidad del Quindío a estudiar pregrado en filosofía. Y ya entrar a estudiar la filosofía fue como meterme De de cabeza. cabeza a la piscina. Em, Recuerdo mucho la primer clase. O sea, imagínate todo lo que llevaba yo estudiando ciencias administrativas. Mucho Muchos tiempo. años. Ajá. Maestrías, especialización, el pregrado. Y nomás del primer día de clase de filosofía llegamos a cosas, a fenómenos más complejos respecto a sistemas económicos y formas en cómo la economía altera el pensamiento de las personas y a partir de ahí se constituyen las sociedades que yo nunca había trazado desde la ciencia administrativa, o sea, ni desde las ciencias económicas. Entonces como que, uy, venga, ¿cómo así que el estilo de economía que tiene implementada una ciudad, por ejemplo, incide directamente en cómo los individuos se comportan dentro de ella? O sea, y desde ahí empezamos a generar unos temas de conversación que definitivamente antes no se presentaban, aún Ok. teniendo ahí todas las herramientas conceptuales, ¿cierto? Eh, entonces como que, uy, venga, ¿qué es esto tan bacano? Claro. Y entonces me di cuenta que eso que me causaba alegría eran realmente las dificultades, los problemas difíciles. Y era como lo que me causaba a mí un interés particular en buscarles una solución o en acabar de problematizarlos. Claro. Claro, entonces, listo, en esa formación de filosofía, luego cuando con colegas y amigos como con Valentina, con Juan, contigo, luego lo contrastábamos con el mundo empresarial, es como, uy, venga, a través de esta forma de problematizar las situaciones, tenemos una cantidad de herramientas adicionales que no se piensan generalmente dentro de los estamentos administrativos, que no se piensan generalmente dentro de la organización de las estructuras públicas, pero que están ahí y que si se trabajan desde una problematización previa, pues se pueden dar unas soluciones mucho mejores, más adecuadas. Por ejemplo, a nivel de empresa, comprender primero, esto lo llama Spinoza las ideas adecuadas, Ok. las causas de por qué tenemos una idea sobre algo. No solamente tener la idea sobre algo, que parecen parecidos, Sino pero lo que son hay detrás, diferentes. lo que Claro. precede. Entonces, venga, primero conozcámonos cada uno, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, podemos ir a Descartes, que desde el discurso del método propone algo así como que el yo son las creencias y los deseos. Entonces, ¿cómo podemos explorar lo que somos a través de las creencias que tenemos, Y los ¿cierto? deseos. De lo que nos gusta, de nuestros axiomas, de nuestros valores, de nuestra memoria personal y de las cosas que queremos hacer con todo eso que creemos que somos nosotros, ¿cierto? Entonces eso es como un primer ejercicio de pensarnos como individuos dentro de un contexto, dentro de una familia, dentro de una empresa, dentro de una sociedad y de esa forma empezar a tratar de comprender desde esa narrativa personal cómo se relaciona con el otro. Claro. Y en ese mismo sentido, pues que el otro también tiene sus propias creencias y sus propios deseos y no son más que creencias, incluso lo que yo creo que yo mismo soy. Claro. Que ahí es donde se soluciona la mitad de los problemas del mundo cuando dejamos de pensar que lo que creemos es verdad. Claro, que es lo que es la realidad, porque pues finalmente es una construcción Exactamente. personal de la realidad. Ahí, Juli, me gustaría hacerte también una pregunta muy interesante, porque como que en este trayecto que nos cuentas que tú desarrollas, pues claramente tú como que te empezaste a convertir en ese camino en un líder, ¿sí? Okay. No digamos, puede que haya sido algo que tú ni siquiera hubieses como intencionado, ¿sí? Que de pronto fue algo más espontáneo, pero me gustaría mucho que nos respondieras una pregunta de que, ¿tú qué crees? ¿Que el líder nace o se hace? Yo quisiera pensar que no existe. Ok. O sea, a mí realmente tengo mucho problema con la palabra líder. Ok, está bien. Porque aún entendiendo desde las ciencias administrativas que hay diferentes tipos de liderazgo, etcétera, bla, bla, bla. Ajá. Todos esos tipos de liderazgo, aunque tú hagas parte del equipo que construye y lo haces colectivamente y etcétera, etcétera, siento que
implica una posición hegemónica y homogenizante. Ok. ¿Sí? Hegemónica porque de cualquier forma, si te haces en el medio, o te haces arriba, o te haces debajo, te estás distinguiendo del resto del equipo. ¿Cierto? Ok. Y lo segundo es que es homogenizante porque finalmente, aunque seas un líder que trabaja colaborativamente y que escucha las opiniones de tu equipo y no sé qué, finalmente al ser la figura visible y al ser esa figura, digamos, que es la que genera una cohesión dentro de un colectivo, termina generando unas formas particulares de sentido común. O sea, se normaliza las formas y las prácticas de actuar dentro de un contexto determinado, se priorizan las prácticas de la persona que tiene un liderazgo y entonces esas prácticas se terminan replicando en las otras personas que hacen parte de ese colectivo. ¿Y eso qué causa? Pues que se homogenice Claro. una forma de conducta y que tal vez otras formas que otras personas que hacen parte de ese colectivo que no tienen esa chispa, que no tienen esa espontaneidad y que no tienen algunos factores que influyen mucho, incluso la apariencia física, etcétera, el efecto halo, el efecto Cobalión, Sí. etcétera, que hacen que una persona sea más visible dentro de un grupo social, pues tal vez se terminen perdiendo todas esas riquezas que alguien más tenga para aportar porque están pensando en el líder como figura de líder. Está bien, y te entiendo lo que no, pues lo que nos planteas, pero digamos que sí me gustaría, o sea, entiendo lo que me dices del efecto que tiene nombrar, ¿cierto? Ujú. Dentro de un equipo, ¿cierto? Como nombrar este es nuestro líder o este es el líder del equipo o Ahora, asumirlo. ahí hago un paréntesis. Ok, Estoy diciendo que yo, a nivel subjetivo y personal, tengo reparo respecto a la figura, sí, más no que no sea necesaria, ok. porque vamos con el mismo problema que se presenta en la educación. ¿Qué pasa con la educación? Hablemos de dos perspectivas para colocarlas en contraste o en tensión, la perspectiva constructivista y la perspectiva conductista. Ok, Entonces, las nuevas formas de educación dicen, no, hay que tener una una educación construcción constructivista y no sé, colectiva, claro. sí. Pero, ¿qué pasa? Porque hay muchos otros factores que han construido una narrativa personal de cada individuo que hace que no tenga la intención o las herramientas mínimas necesarias para entrar en un contexto constructivo y necesita que le digan qué hacer. Es cierto. Embarrada, porque lo ideal sería que pudiéramos realmente colocar una educación constructivista o un tipo de liderazgo constructivista en el mundo y todos tuvieran las herramientas conceptuales, emocionales y epistemológicas para Claro, decir soy claro, autónomo y sé qué construir y sé cómo ir por la vida y generar claro. valor. Pero En el en en la la práctica realidad no no sucede pasa. así. Y te voy a contar una cosa, un caso particular con lo que dices. Imagínate que yo estudié en un colegio que tiene una pedagogía diferente. De hecho, quien creó la pedagogía de ese colegio fue la hermana de Stanislao Zuleta. Ok, Y ese era el planteamiento del colegio, pues no como tal la pedagogía constructivista, porque no era como, o sea, como que este es el método pedagógico, pero sí era algo similar, ¿no? Como que más se libertad. promovía que todos éramos autodidactas, no había clase magistral, pero lo que tú dices era muy loco porque a pesar de que no hubiera clase magistral, a pesar de que nosotros teníamos la oportunidad de generar nuestras propias preguntas, de ser autodidactas, habían muchos estudiantes que desafortunadamente por su educación, por su contexto familiar, no tenían la capacidad de generar preguntas frente a los temas. Ajá, exacto. Entonces como que finalmente los profesores eran como, bueno, ¿cuál es su investigación? No, es que no sé qué hacer. Entonces el profesor se sentía muy frustrado porque, claro, o sea, era el sueño de que vamos a construir una sociedad de niños que sean autodidactas, y se enfrentaban a esa realidad y era muy difícil porque obviamente a muchos niños, por más de que quisieran, no lo lograban, entonces como que Exacto. tenaz Y eso. eso, por ejemplo, en la perspectiva de Leibniz, eh, que tiene algo así como se llama metafísica monadológica y dentro de esa metafísica plantea que el ser funciona como un espejo. Ok, muy Y interesante. entonces como que algo así como que el ser trata de reflejar lo que es, pero lo hace reflejando
la apariencia de los otros. O sea, como que somos un sistema de espejos y lo que cada uno muestra es lo que considera que está observando del otro. Ah, ok. Entonces, como las neuronas espejo o algo así. Algo así. Algo Listo. como... Valgamos ahí el ejemplo. Sí. ¿Cuál es el problema? Que si yo reflejo lo que eres tú y tú eres violencia, yo te voy a mostrar que tú eres violenta y tú vas a seguirme tratando con violencia y entonces yo te estoy constituyendo a ti. Porque claro, nos reflejamos. ¿Y a qué voy con esto? Que entonces finalmente se terminan presentando, no sé si has escuchado este concepto de fractales. Sí, también, claro. ¿Cierto? Que son como una representación a una escala diferente de lo mismo. Sí. Entonces la sociedad se termina constituyendo como un reflejo de fractales. Sí. Lo que en casa me dicen, luego lo reflejo en mi contexto familiar, luego lo reflejo en mi contexto de escuela, luego lo reflejo en mi contexto de universidad y finalmente lo termino reflejando en un contexto laboral y desde esos contextos laborales y de mercado y de, digamos, interrelacionalidad social, pues ya se constituyen las ciudades, las sociedades, claro, y los pueblos y terminamos reflejando unas conductas que asumimos propias desde unas tempranas edades. Eso lo llamaba Jacques Lacan como la pulsión escópica. Y es como yo necesito considerar una narrativa propia a través de las palabras tuyas. Okay. Yo construyo mi narrativa, sí, está bien, pero lo hago con las palabras que tú me des. Claro. Las uso como materia prima. Claro, sí. Entonces, no, sí. Y eso como padre, o sea, cuando tú eres papá, eso tú lo ves en el día a día. Lo que tú le dices, o sea, tú estás construyendo muchas veces la identidad de tu hijo a través de lo que tú le dices de cómo él se comporta. Y reafirmar o no reafirmar ciertas conductas en él permite que él también moldee su personalidad con base a lo que tú le... Claro. Entonces, digamos que la preocupación sobre la figura de liderazgo es una preocupación más teórica, pero yendo digamos, a lo empírico, yo siento que sí debe haber un equilibrio, ¿cierto? Entre claro, conductismo y constructivismo. Está bien, me parece muy ¿Por qué? Porque pueden haber personas que han sido dañadas durante toda su vida y que le han dicho, sus papás le han dicho qué tiene que hacer, su jefe le ha dicho qué tiene que hacer, su pareja le han dicho qué tiene que hacer, la iglesia le ha dicho qué tiene que hacer, la ley le dice qué tiene que hacer. Entonces tiene una personalidad construida a través del super yo y el ello lo tiene completamente reprimido. Y pues no va a llegar a una empresa a proponer nada, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo digo, no, eliminemos la figura de jefe y que entre todos seamos espontáneos y construyamos... Somos colaborativos. Claro, van a haber personas que se van a quedar completamente pasmadas porque, es que a mí nunca me han dado herramientas para hacer eso. Claro. Entonces, si puede haber una figura de líder, para mí tiene que ser un líder que sea educador. O sea, un líder, pero no educador en el sentido de que enseñe cosas, sino en el sentido de Jacques Rancière. Tiene un texto muy bonito que se llama El maestro ignorante. Okay. Y dice pues que el papel del educador es promover la pulsión al saber, no enseñar cosas. Ok, sino o sea, más como incentivar, prender esa chispa. Y yo creo que eso puede ser una buena figura de líder, claro, que incentive a su equipo en cualquiera de los contextos a que busquen por sí mismos cómo mejorar. De hecho, Juli, la palabra inspiración viene, o sea, en la etimología de inspira, está ya como y pira, que es como de chispa, fuego, de chispa, ¿sí? La etimología de la palabra. Interna. Exacto, y tiene esa connotación de que es como encender el fuego, ¿cierto? Como la llama en otra persona para motivar o sí, como para encender personas y motivarlas a cosas, ¿no? Me parece muy interesante como toda esa reflexión que nos haces y también quisiera abordar como algo muy interesante y es este tema de que si bien sabemos que la educación, ¿cierto? La educación, las experiencias, el contexto del hogar, el contexto social nos permean y nos construyen nuestra identidad. Sin embargo, hay algo que tú nos contabas muy interesante en tu historia y es que siempre la gente veía cosas particulares en ti.
¿sí? Independientemente de que fueran rechazadas o aprobadas, porque pues nos contabas como que tuviste ese contraste de que, listo, en el colegio eras el relegado, ¿cierto? Pero en la universidad ya eras venga, no, es que este man sabe cosas, venga para acá a ver qué es lo que usted tiene para decir. Entonces, cuéntanos un poco, ¿tú cómo crees que lo que tú viviste, las experiencias que viviste en tu infancia, o si fue tu familia, o qué crees que lo que te llevó a construir como una, digamos, una identidad en la cual tú te permitías ser una persona particular? Porque no todas las personas, digamos, por decirlo así, lo que hablamos, tienen como esa naturalidad para vivir en su particularidad, ¿cierto? Sino que buscan lo que hablamos, buscan imitar, buscan entrar como parecer, como pertenecer, y es algo pues muy natural de nosotros. Pero como tú, ¿qué crees que fue como eso base que logró que tú pudieras ser una persona particular y permanecer como dentro de esa particularidad a través del tiempo? Bueno, yo creo que es muy importante, por lo menos en mi narrativa personal, el papel del conocimiento. Ok. O sea, yo siento que la mayor parte de mi vida es conocimiento. El conocimiento no es sabiduría, el conocimiento no es alegría y tampoco es información per se. El conocimiento es poder, como lo leí en Descartes alguna vez, leer con las mejores mentes del pasado, hablar con las mejores mentes del pasado. Entonces es como que he comparado tanto mi vida con otras mentes a través de la lectura, que me he dado cuenta de varias cosas. Uno, que las personas se comportan como se comportan no porque lo quieran así, sino porque es lo que la inercia los ha llevado a hacer. Entonces lo primero es comprender el tema de la inercia y que la inercia no es necesidad. Muchas veces en la vida nos encontramos en situaciones difíciles, y en algún momento nos damos cuenta que estamos ahí es porque hemos venido rodando cuesta abajo y, y nos damos cuenta que tenemos piernas y manos para detenernos, pero simplemente caemos en un estado de inercia donde creemos que la vida se da como se tiene que dar y ya, ¿cierto? Entonces creo que lo primero es comprender que podemos intencionar la realidad. Y eso suena re New Age, re... No, pero... pero mira que sí. Es que mira, si lo ves desde este sentido, el mundo es el resultado de la interacción social de los individuos vivos en él. Y los individuos vivos actúan en el mundo de acuerdo a su construcción de instintos, fisiología, creencias y deseos, ¿cierto? Entonces, si en ese sentido lo que sabemos, lo que creemos y lo que pensamos tiene una implicación directa en cómo nos comportamos en el mundo, ¿cómo es que no le prestamos más atención a lo que pensamos, sentimos y creemos? Claro, Y deseamos, ¿cierto? Entonces yo creo que la primera herramienta para eso es, hey, venga, esto es digno de considerar, qué es lo que sé, qué es lo que creo y qué es lo que deseo y qué es lo que siento también. Entonces, al hacer consciente lo que yo estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, y luego eso cómo se convierte en un pensamiento, ¿cierto? Ese sentimiento en, venga, yo siento esto y eso me hace pensar esto. Entonces empiezo a generar una narrativa propia de, hey, mira, es que yo quiero vivir en el mundo de acuerdo a cómo yo me siento y de acuerdo a lo que yo pienso. Entonces yo dije, si lo que yo siento es que el mundo parece que está como en un estado de inercia, como, no sé la palabra, como embobado, embelesado, por la saturación de información, por la saturación de redes, por la saturación de comerciales. De estímulos general. Exacto, a nivel general. Entonces parece que la humanidad cayó en un estado de inercia donde no se está dando cuenta ni siquiera cómo se siente. Entonces cuando haces eso consciente y construyes un propio deseo a partir de ello, y no dejas el deseo solo en el campo de lo fisiológico,
Entonces, ¿yo qué siento? No, pues yo siento hambre, siento frío, siento ganas de dormir, siento Sí. ganas de respirar, siento ganas de ir a hacer chichi popó, siento ganas de tener relaciones y siento ganas de tener poder y riqueza para suplir mucho más fácil estas últimas cinco, ¿cierto? Ujú. Si yo salgo del deseo de la parte fisiológica, puedo construir una narrativa que finalmente es ficcional sobre un deseo que yo me quiera inventar, ¿cierto? Y yo digo, yo me quiero inventar tal deseo en mí porque se me da la regalada gana. ¿Por qué? Porque así es como lo siento. Entonces yo dije, mi deseo es tratar de buscar romper ese estado de inercia, Ah, ok, súper. ese estado de embelezamiento. Ujú. Ese es mi deseo, uno de mis deseos. Y a partir de ese deseo intenciono todo un sentido de vida. Claro. O sea, ¿Cierto? ya a partir de eso se crean unos hábitos, Exacto. Todo un unas- estilo de vida exacto, completamente. todo un Cuidar de estilo. mi cuerpo, cuidar de mi espíritu, cuidar de mi mente. Claro. ¿Cierto? Y al hacer eso, mire que en ninguna parte está atravesado el encajar, el ser reconocido. Inmediatamente la sociedad me abrazó. Claro, cuando nace Sí. el... Es que hay un... Que creo que tú lo publicaste, ¿no? Un meme que dice cuando me di cuenta que las cosas funcionan al revés. Tú lo publicaste, me parece No que sí, que era una recuerdo. cosa de filosofía, sí. Puede que Y sí. yo lo leí, pues creo, yo lo vi, varias gente lo posteó y lo revisé y era precisamente que hablaba de eso, o sea, cuando pierdes el miedo a no, o sea, a no ser parte, cuando pierdes el miedo a no encajar, naturalmente encajas. Claro, es más, construyes la caja. Claro, exacto, obvio, obvio. Porque entonces es como que eres un triángulo tratando de entrar a un círculo, ¿cierto? Claro. Y listo, entonces creo que encajar es un deseo incorrecto porque nunca vamos a poder encajar siendo personas conscientes en un mundo inconsciente. Ujú. Pero cuando empezamos a caminar solos como personas conscientes, hay otras personas conscientes que quieren sumarse a esa ficción, a ese Claro. deseo, ¿cierto? Y mira que ahí el tema no está en encajar o en generar adeptos o en ser el líder de un grupo de personas conscientes, no, es que ya se unen paralelamente, ¿cierto? Claro. Como algo así como rieles de un tren que nunca se tocan, pero siempre van hacia la dirección hacia donde va el tren. Entonces mira que ahí está bien interesante porque cuando construyes tu propia narrativa, tus propios deseos y haces consciente lo que sientes y lo que sabes y lo que crees, naturalmente te vuelves una persona identificable en el mundo. Ok. Y eso va a hacer que probablemente a través de tus hábitos puedas empezar a mejorar, ¿cierto? En lo que esté, digamos, alineado con esa narrativa. Si eres deportista, pues, y te construyes una narrativa donde deseas ser un buen deportista, pues tendrás que empezar a generar unos hábitos que te lleven a eso. Claro, claro. Y así con cualquier otro Con cualquier- campo, ¿cierto? Entonces, básicamente es hacer consciente que lo que soy es el resultado de los hábitos que decidí tener. Bueno, Juli, y cuéntanos un poquito del término de coach, o sea, cómo lo ves o cómo lo abordas desde el punto de vista filosófico y no solo filosófico, porque tú ya nos contabas que has tenido una gran experiencia trabajando con organizaciones. Entonces, cuéntanos un poco como de ese término, cómo lo ves tú, con base también a esto que venimos hablando del liderazgo y de estos liderazgos, por decirlo así, como un poco más flexibles, no sé, más colaborativos. Entonces cuéntanos un poco qué piensas de ese término y cómo lo ves. Bueno, yo creo que el coach realmente no es un concepto que yo utilice. Cerremos la ventana. Ya estoy un poquito más acá. Ahí. Eso sí. Bueno, Entonces, retomo. listo. Bueno, yo creo que el coach realmente no es un concepto que yo utilice en mi acervo cotidiano, pero es un concepto que se vuelve interesante en dos sentidos. Uno, porque en la contemporaneidad, así como al estoicismo, se le ha dado como un uso comercial y por así decirlo de moda, ¿cierto? Por algunas personas que de pronto sin
las bases epistemológicas, sin las herramientas teóricas necesarias para realizar el proceso de buena manera, terminan promoviendo tipos de lo que llaman coach y entonces inventan una cantidad de estas formas de coach, pero realmente el coach podríamos nosotros entenderlo como un acompañamiento, ¿sí? Como un acompañamiento en el proceso de formación que tenemos todos los seres humanos, independientemente de la intención que tengamos como humanidad. Pues necesitamos unos contextos, necesitamos unas habilidades, ¿cierto? Que finalmente entramos a contrastarlas pues con los contextos específicos en los que nos desenvolvemos. Así pues, podemos pensar que el coach podría llegar a ser una forma de acompañamiento consciente para que las personas adquieran una serie de herramientas que luego les van a permitir tomar decisiones, lo que hablábamos ahorita, de esto de las ideas adecuadas, ¿cierto? Entonces, haciendo un símil para que las personas puedan tomar decisiones adecuadas dentro de sus contextos específicos. ¿Cómo se toman decisiones adecuadas? Pues generando información adecuada, o sea, conociendo las causas. Entonces, para mí el coach viene siendo como un proceso de acompañamiento donde se aportan una serie de herramientas epistemológicas y metodológicas que le permiten a la persona identificar esas causas adecuadas de cada una de las situaciones que se presentan en su contexto. Claro. Recuerden que yo ahorita les había mencionado que les teníamos una invitación muy especial y esta pregunta, Juli, es precisamente para invitar a todos los oyentes a un lugar o a un espacio muy especial que va a haber en el Quindío. Cuéntanos un poquito tú qué vas a estar haciendo en ese espacio, que puntualmente es el primer congreso de coaching que va a haber en el departamento del Quindío. Cuéntanos qué vas a estar haciendo tú puntualmente allí para que le compartamos a las personas y queden con la inquietud de asistir a este evento. Cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a encontrar allá. Bueno, si bien este primer Congreso Internacional de Coaching se tiene pensado para un público específico de carácter empresarial, siento que como venimos hablando ahorita durante nuestro diálogo, la empresa es un fractal del individuo y es un fractal que se refleja en la sociedad también. Entonces, digamos que todo este congreso no solamente va a estar girando en torno a las empresas, sino a lo humano, que es principalmente de lo cual se constituyen las empresas y de lo cual se constituyen las sociedades. Muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Quindío Inspira. También agradecer a los estudios de Vida Delta, quienes nos prestan sus instalaciones para grabar nuestro episodio, y también a todos los invitados como Julián Ballén, que nos acompañan con sus historias inspiradoras a reflexionar y a contar cosas que están impactando positivamente nuestra región. No se olviden que la invitación es para vernos en el primer Congreso Internacional de Coaching, el arte de liderar desde la conciencia y la creatividad, 17, 18 y 19 de julio del 2025 en el Centro Metropolitano de Convenciones, el primer Congreso Internacional de Coaching que tendrá nuestra ciudad, Armenia Quindío. Así que allá nos vemos y nos vemos también en el próximo capítulo de Quindío Inspira. Muchas gracias a todos.